Mi hermano es el juez, somos intocables. ¿Pueden creer que alguien diga eso con total tranquilidad? Hola a todos, prepárense porque la historia de hoy es una maldita locura absoluta. Soy Elena, tengo 44 años, y vi cómo destrozaban la cara de mi única hija en una pantalla de alta definición mientras los agresores brindaban con champán. Mi vida, antes de que el infierno se desatara, olía a vainilla y canela. Tenía una pequeña pastelería en las afueras de la ciudad. Dulces Sueños, así se llamaba. Me despertaba a las 4 de la mañana, no por disciplina militar, sino porque la masa necesita tiempo y paciencia. Mis manos, que años atrás habían sabido desmontar un rifle de asalto en la oscuridad total y bajo el agua, ahora estaban cubiertas de harina y azúcar glass. Sofía, mi hija de 20 años, era mi mundo entero. Era la razón por la que había enterrado a la mujer que solía ser. Era estudiante de Derecho, brillante, con esos ojos grandes y llenos de esperanza que todavía creían que el mundo era un lugar justo. Esa mañana de martes recuerdo que el sol entraba por el ventanal de la tienda. Sofía pasó antes de ir a la universidad. Llevaba su suéter azul favorito y una pila de libros. Me dio un beso en la mejilla, me robó una concha recién horneada y me dijo: «Te veo en la noche, mamá. No trabajes tanto». Esa fue la última vez que vi su sonrisa intacta. A las 11:42 de la mañana, mi teléfono sonó. No era un número conocido. Era ese tono frío y seco de las líneas institucionales. ¿Señora Elena Torres? Sí, soy yo. Le hablamos del Hospital General. Su hija Sofía acaba de ser ingresada por urgencias. Necesitamos que venga. Ahora. El mundo se detuvo. El batidor que tenía en la mano cayó al suelo, salpicando masa por todas partes. No pregunté qué pasó. Mis piernas se movieron solas hacia mi vieja camioneta. Conduje con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi corazón no latía rápido, latía fuerte, como un tambor de guerra que yo había jurado no volver a escuchar. Cuando llegué, el olor a antiséptico me golpeó como un puñetazo. Corrí al mostrador. La enfermera ni siquiera me miró a los ojos cuando me indicó la habitación 304. Entré. Dios mío. Si son madres, entenderán ese frío que te recorre la columna vertebral cuando ves a tu hijo roto. Sofía estaba ahí, conectada a máquinas. Su rostro, su hermoso rostro estaba hinchado, irreconocible, manchado de morado y rojo oscuro. Tenía el labio partido, 3 costillas fracturadas y le faltaban 2 dientes frontales. Me acerqué despacio, como si el aire alrededor de ella fuera de cristal. Le toqué la mano, evitando los tubos. «Mija», susurré. Mi voz se quebró. Ella abrió un ojo, el único que no estaba cerrado por la hinchazón. Intentó hablar, pero solo salió un gemido. Lloraba en silencio. El doctor entró detrás de mí. Un hombre cansado. Traumatismo cráneoencefálico leve, fracturas múltiples, contusiones severas. Señora, quien le hizo esto no quería asustarla. Quería destruirla. ¿Qué demonios? ¿Fracturas múltiples y dientes rotos por un maldito raspón en el coche? Esto es una salvajada absoluta. Rompieron a una estudiante de Derecho de 20 años solo por pura soberbia. Me hierve todo con este maldito doctor confirmando que querían destruir la pobrecita Sofía. ¿Quién fue? Pregunté. Mi voz sonó extraña, metálica. La policía está afuera. Hable con ellos. Salí al pasillo. Allí estaba el capitán Morales. Lo conocía de vista, un hombre con el uniforme siempre demasiado apretado y una mirada que esquivaba la verdad. ¿Qué pasó, capitán? Morales suspiró, quitándose la gorra. Fue un incidente de tránsito, señora Torres. Al parecer, su hija golpeó un vehículo estacionado. Hubo un altercado. ¿Un altercado? Sentí el calor subir por mi cuello. Mi hija pesa 50 kilos y estudia leyes. ¿Me está diciendo que ella inició una pelea que la dejó en terapia intensiva? Morales miró sus botas. El dueño del otro vehículo es Beatriz Preston.
El apellido cayó como una losa de concreto. Preston. Todo el mundo en México sabe quiénes son. Arturo Preston, el juez más temido y respetado de la ciudad. Y Beatriz, su hermana mayor, la socialité intocable. Beatriz Preston, repetí. ¿La hermana del juez? Mire, Elena, el capitán bajó la voz. Hay un vídeo. Alguien grabó todo. Me pasó su tableta. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De rabia. En la pantalla, vi el estacionamiento de una plaza comercial. Vi el coche de mi hija, un sedán viejo y abollado, rozando apenas la defensa de una camioneta monstruosa. Una Lamborghini Urus color amarillo neón. Un vehículo que vale más que mi casa y mi negocio juntos. Del Lamborghini bajó una mujer. Beatriz Preston. Vestía un abrigo de piel a pesar del calor, tacones de aguja y gafas oscuras. Bajó gritando. Sofía salió de su coche, con las manos levantadas, pidiendo perdón. Se veía aterrorizada. Entonces, Beatriz la abofeteó. El golpe sonó seco en el vídeo. Sofía cayó al suelo. Y ahí empezó la pesadilla. Beatriz no se detuvo. Empezó a patearla. Pateaba a mi hija en el suelo, con sus tacones de punta, una y otra vez, en las costillas, en la cara. Pero lo peor no fue la violencia. Fue el audio. Mientras golpeaba a mi niña, Beatriz se reía. Una risa aguda, histérica. Mira lo que le hiciste a mi coche, estúpida muerta de hambre. Gritaba. ¿No sabes quién soy? Soy una Preston. Dos hombres, sus guardaespaldas, se limitaban a mirar y reírse. Nadie intervino. La gente grababa, pero nadie se metió. Al final del vídeo, Beatriz escupió sobre Sofía, se arregló el cabello y miró a la cámara que grababa. Sonrió, con los dientes blanquísimos. No se preocupen, dijo, mirando directo al lente. Mi hermano es el juez. Somos intocables. El vídeo terminó. Le devolví la tableta a Morales. Sentía un zumbido en los oídos. ¿Está detenida? Pregunté. Morales hizo una mueca. Señora Torres, la familia Preston ya se comunicó. Dicen que su hija agredió primero verbalmente. Que Beatriz actuó en defensa propia debido al estrés postraumático. ¿Defensa propia? Grité, haciendo que una enfermera saltara. La pateó en el suelo mientras se reía. Es la palabra de una Preston contra la de bueno, la de ustedes. Morales se encogió de hombros. Si yo fuera usted, Elena, aceptaría el arreglo. Ofrecen pagar los gastos médicos si no presenta cargos. Esa familia es dueña de medio estado. No va a ganar. Miré a través del cristal de la habitación. Vi el pecho de Sofía subir y bajar con dificultad. Pensé en todas las veces que le dije que si hacía lo correcto, el mundo la protegería. Le había mentido. No quiero su dinero, dije en voz baja. Elena, por favor. Sea razonable. Es una batalla perdida. Me giré hacia él. Dejé que viera mis ojos. Ya no había lágrimas. Solo había un cálculo frío, una evaluación de amenaza. La misma mirada que usaba antes de entrar en una zona de combate en medio de la noche. No voy a aceptar dinero, capitán. Voy a presentar cargos. Voy a llevar ese vídeo ante un tribunal. Morales negó con la cabeza, como si estuviera viendo a un cadáver caminar. Se va a arrepentir. Ellos no juegan limpio. Yo tampoco, respondí. Salí del hospital con el sonido de la risa de Beatriz Preston grabada en mi cerebro. No sabía todavía cómo, pero sabía que esa risa iba a ser lo último que disfrutaría en su miserable vida de lujos. Creían que se enfrentaban a una pastelera soltera y asustada. No tenían idea. Habían despertado algo que llevaba 20 años dormido. Y esa cosa tenía mucha hambre de justicia. 3 semanas después, llegamos a la corte. Sofía insistió en ir,
aunque todavía caminaba cojeando y tenía que usar gafas oscuras para ocultar los moretones que aún no sanaban. Llegamos en mi camioneta vieja, que tosía humo negro al estacionarse. Y ahí estaban ellos. Fue como ver un desfile de la realeza, si la realeza estuviera podrida por dentro. Primero llegaron las camionetas de seguridad, Suburbans negras blindadas. Luego, el Rolls Royce Phantom negro, brillante como un ataúd de lujo. De él bajó Arturo Preston, el juez. Impecable en su traje italiano, saludando a las cámaras como si fuera una estrella de cine y no un servidor público. Detrás de él, en un Porsche Cayenne rojo, llegó ella. Beatriz. Llevaba un vestido blanco, inmaculado, proyectando esa imagen de víctima inocente y pura. Cuando vio a la prensa, fingió secarse una lágrima invisible. Mi estómago se revolvió. Apreté la mano de Sofía. Su palma estaba sudada y fría. Tranquila, mija. La verdad está de nuestro lado, le susurré. Qué ingenua fui. Todavía creía que el edificio de piedra frente a nosotros significaba algo. La sala del tribunal estaba llena. Olía a madera vieja, cera para pisos y a esa colonia cara y empalagosa que usaban los abogados de los Preston. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Mi corazón se detuvo un segundo. El juez que iba a presidir el caso no era un tercero imparcial. Era Arturo Preston, el hermano de la acusada. «¡Objeción!», gritó mi abogado de oficio, un hombre joven y nervioso que sudaba a mares. «Su señoría, esto es un conflicto de intereses flagrante. Usted es hermano de la acusada». Arturo Preston se acomodó la toga, mirándonos desde su estrado elevado como un dios aburrido. «He revisado los estatutos, abogado. En este distrito, debido a la falta de personal calificado y la naturaleza menor del incidente, tengo la potestad de presidir. Soy un profesional. Mi lazo familiar no afectará mi juicio. Siéntese. Venga ya. ¿El hermano de la acusada va a presidir el caso y dice que es un profesional? Menuda payasada de tribunal. Esto es corrupción descarada en tu propia cara. El sistema está completamente podrido. Es indignante cómo juegan con la vida de la gente. Mi abogado se sentó, derrotado antes de empezar. Miré a Sofía. Ella estaba temblando. El juicio fue una farsa. Un teatro grotesco. El abogado de Beatriz, un tiburón con sonrisa de porcelana, se levantó. Su señoría, damas y caballeros. Lo que tenemos aquí es un lamentable malentendido. Mi clienta, la señora Beatriz, fue provocada agresivamente por esta joven inestable. Proyectaron el vídeo. Pero no era el vídeo que yo vi. Estaba editado. Habían cortado el inicio donde Beatriz la abofeteaba. Habían cortado el final donde decía que eran intocables. Solo mostraron unos segundos borrosos donde Sofía levantaba las manos, y el abogado lo congeló justo ahí para que pareciera que Sofía iba a atacar. «Eso no es verdad», gritó Sofía, poniéndose de pie. «Ella me pegó. Tengo el vídeo completo». Silencio. El mazo del juez Preston golpeó la madera como un disparo. «Señorita Torres, si vuelve a interrumpir, la acusaré de desacato». Nadie quiso ver nuestro vídeo. Dijeron que no había sido admitido en la cadena de custodia correctamente. Desecharon los informes médicos de Sofía alegando que podrían ser lesiones preexistentes. Era como estar atrapada en una pesadilla donde gritas y nadie te escucha. Finalmente, el juez Preston se aclaró la garganta. Se inclinó hacia adelante, mirándonos con esos ojos fríos, ojos de reptil. Este tribunal encuentra que no hay evidencia creíble de agresión criminal. Parece ser una disputa civil exagerada por una parte que busca compensación económica. Hizo una pausa para efecto dramático. Caso desestimado. El golpe del mazo resonó en mis huesos. Sofía soltó un sollozo que me partió el alma. Se cubrió la cara con las manos. Y entonces, sucedió. La sala estalló en aplausos. Los amigos de los Preston, la gente rica en las primeras filas, aplaudían. Se reían.
Vi a la madre de Beatriz, la matriarca Victoria Preston, en su silla de ruedas, sonriendo con malicia. Beatriz se giró hacia mí. No había cámaras enfocándola en ese momento. Me miró directamente a los ojos. Me guiñó un ojo. Luego, se pasó el dedo por el cuello en un gesto claro: «Estás muerta». «Maldita sea». ¿Caso desestimado y encima le guiña el ojo y le amenaza con cortarle el cuello? No puedo con esto, se me parte el alma escuchar el llanto de Sofía mientras esos asquerosos ricos aplauden en la sala, pero miren a Elena, esa mirada fría, esa es la mirada de alguien que va a desatar el mismísimo infierno. Se rió. Se estaba riendo de las costillas rotas de mi hija. Se estaba riendo de mis ahorros gastados en este juicio. Se estaba riendo de mi fe en la ley. En ese preciso segundo, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue el tipo de ruptura que te hace colapsar. Fue el tipo de ruptura que libera algo que estaba encerrado. El miedo desapareció. La tristeza se evaporó. Lo único que quedó fue una claridad absoluta. La misma claridad que sentía cuando tenía un objetivo en la mira a 1000 metros de distancia. Agarré a Sofía del brazo y la saqué de ahí, con la cabeza alta, entre los flashes de los reporteros que nos gritaban preguntas estúpidas. «Vámonos a casa», dije. Esa noche no encendí las luces de la casa. Sofía se quedó dormida por el agotamiento y los sedantes. Yo me quedé sentada en la cocina, escuchando el silencio. Esperé hasta que el reloj marcó la 1:43 de la mañana. La hora del lobo. Me levanté y caminé hacia el sótano. Moví un estante pesado que no había tocado en 10 años. Debajo, había una losa de concreto falsa. La levanté. Ahí estaba. Mi caja de metal. Oxidada por fuera, pero hermética. La abrí. El olor a aceite de armas y metal frío llenó mis fosas nasales. Era un olor familiar. Un olor a casa. Saqué mis viejas placas de identificación. Elena Torres. Operaciones especiales. Inteligencia naval. Y saqué mi cuchillo. Un cabar de hoja negra, desgastado por el uso, con el mango envuelto en cuero. Lo sostuve en mi mano. Se sentía pesado, real. Mucho más real que el mazo del juez. Me miré en el reflejo de la hoja. Ya no veía a la pastelera amable que hacía galletas para los niños del barrio. Veía a la fantasma. Así me llamaban en mi unidad. Porque podía entrar, destruir y salir sin que nadie supiera que estuve ahí. ¡Boom! Resulta que la dulce pastelera era una maldita Navy SEAL de operaciones especiales. Se metieron con la madre equivocada, la fantasma, qué jodido nombre tan genial. Ahora sí se les viene la noche a los Preston, no tienen ni idea del monstruo militar que acaban de despertar. Justicia poética, amigos. Ellos querían guerra. Querían usar su poder para aplastar a los débiles. No saben quién soy todavía, susurré en la oscuridad y mi voz sonó ronca, peligrosa. Pero lo van a saber. No iba a matarlos. Eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. La muerte es un regalo para gente como ellos. Iba a hacer algo peor. Iba a usar sus propias armas contra ellos. Su arrogancia. Su avaricia. Sus secretos. Iba a desmantelar su vida, ladrillo por ladrillo, dólar por dólar, mentira por mentira. Hasta que no les quedara nada más que el miedo. Guardé el cuchillo en mi cinturón. Subí las escaleras. El suelo de madera crujió bajo mis pies, pero esta vez no sonaba como una casa vieja. Sonaba como el primer paso de una invasión. El juez había creado a su propio verdugo. Y la función estaba a punto de empezar. La venganza no se sirve en un plato frío. Se sirve con inteligencia, paciencia y precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, cerré la pastelería. Puse un cartel, cerrado por renovación. Nadie sabía que la renovación no era del local, sino de mi alma. Necesitaba ojos. Ojos digitales.
Conduje hasta la parte vieja de la ciudad, a un edificio de apartamentos que olía a humedad y tabaco barato. Subí al cuarto piso y toqué la puerta con un ritmo específico, 2 golpes rápidos, 1 lento, 2 rápidos. La puerta se abrió. Mateo estaba ahí, en su silla de ruedas. Mateo había sido mi handler, mi soporte de inteligencia en las misiones hace 15 años. Perdió las piernas en una explosión en la que yo lo saqué cargando. Desde entonces, vivía entre servidores y pantallas. Elena, dijo, sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Te ves terrible, comadre. Necesito entrar en su mundo, Mateo. No tuve que explicarle mucho. Él ya había visto las noticias. Rodó con su silla hacia su escritorio, una fortaleza de monitores que zumbaban con luz azul. Esa gente es peligrosa, Elena. No son narcos de esquina. Son la ley. Tienen al sistema en la nómina. Yo no voy a pelear con el sistema. Voy a hacer que el sistema se coma a sí mismo. ¿Qué tienes? Mateo tecleó furiosamente. Llevo monitoreándolos desde que vi lo de Sofía. Mira esto. En la pantalla aparecieron diagramas, cuentas bancarias, fotos. Beatriz Preston no es solo una niña rica. Es la cara pública. Maneja una fundación benéfica llamada Esperanza y Honor. Reciben donaciones millonarias. ¿De quién? Esa es la parte divertida. Constructoras fantasmas. Empresas que existen solo en papel, con direcciones en lotes baldíos. Entra dinero sucio, sale dinero limpio como donaciones para las campañas del juez y lujos para Beatriz. Es una lavadora de dinero gigante. Lo sabía. Detrás de esa supuesta caridad llamada Esperanza y Honor, hay pura porquería, una lavadora de dinero gigante para financiar los lujos de Beatriz y las campañas del juez. Corrupto. Elena y Mateo los tienen acorralados digitalmente. Esto se va a poner extremadamente quirúrgico, a desmantelarlos por completo. Necesito pruebas, Mateo. Algo que los vincule directamente. Necesito acceso físico a sus dispositivos o a alguien de adentro. Alguien de adentro. Miré las fotos de la noche del incidente. Había una chica con Beatriz. Joven, cabello teñido de rosa, mirada triste. Sostenía las bolsas de compras mientras Beatriz golpeaba a mi hija. ¿Quién es ella? Señalé la pantalla. Violeta. Aparece en las redes sociales de Beatriz como su asistente personal. Pero no tiene contrato, no tiene seguro social. Es un fantasma. Encuéntrala. 2 horas después, sabía dónde estaba Violeta. En un salón de belleza exclusivo, esperando a que Beatriz terminara su sesión de masaje. Me puse mi mejor disfraz, el de la mujer invisible. Un uniforme gris de limpieza, el cabello recogido en una red, sin maquillaje, hombros caídos. A las mujeres de mi edad, vestidas así, nadie las ve. Somos parte del mobiliario. Entré al salón empujando un carrito de limpieza. Violeta estaba sentada en el vestíbulo, mirando su teléfono con aburrimiento. Tenía un moretón mal maquillado en el brazo. Me acerqué, fingiendo limpiar una mesa. Ese moretón se ve doloroso, niña, susurré sin mirarla. Ella saltó. ¿Qué? No es nada. Me golpeé con una puerta. Las puertas no dejan marcas de dedos, dije, limpiando el polvo. Beatriz tiene la mano pesada, ¿verdad? Lo sé. Se lo hizo a mi hija. Violeta se congeló. Levantó la vista y me vio. Realmente me vio. Tú eres la madre de la chica del vídeo. Y tú eres la chica que estaba ahí y no hizo nada. Yo no podía, su voz tembló. Miró hacia la puerta donde estaba Beatriz. Ella es mi madrastra. Bueno, algo así. Se casó con mi papá, le quitó todo, lo metió en un asilo y se quedó conmigo como su mascota. Si hablo, me echa a la calle. Ahí estaba. El eslabón débil. El odio es un motivador poderoso, pero el resentimiento acumulado es una bomba de tiempo. No tienes que hablar públicamente, Violeta.
Solo necesito lo que tienes en tu teléfono. Sé que grabaste. Vi el reflejo en el vídeo editado. Ella dudó. Se mordió el labio. Si se entera, me mata. Literalmente. Si no me ayudas, ella seguirá haciéndote daño. Y a otros. Dame el vídeo, y te prometo que cuando ella caiga, tú estarás a salvo. Te sacaré de ahí. Violeta miró la puerta cerrada, luego a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sacó su teléfono, tecleó rápido y me lo envió por AirDrop. «Tienes 7 segundos», susurró. Es el original. Se ve como ella empieza. Y como sus amigos apuestan a ver cuánto tarda tu hija en sangrar. Mi teléfono vibró. Lo tenía. La prueba. Gracias, dije. Vete, ya viene, me urgió. Salí del salón justo cuando Beatriz salía, envuelta en una toalla, gritando por su agua mineral. Pasó a mi lado, empujándome con el hombro sin siquiera pedir perdón. No sabía que la mujer de la limpieza a la que acababa de empujar tenía ahora la llave de su celda en el bolsillo. Regresé con Mateo. Vimos el vídeo completo. Era peor de lo que imaginaba. Se veía a Beatriz riendo antes de golpear, diciendo, «Vamos a enseñarle una lección a esta pobretona». «Esto es oro, Elena», dijo Mateo. ¿Lo subimos a Internet? No todavía. Si lo subimos ahora, dirán que es falso o pagarán para borrarlo. Necesito golpearlos donde más les duele. En su seguridad. En su dinero. Esa noche, empezamos la guerra psicológica. Mateo hackeó la base de datos de la Fundación Esperanza y Honor. Encontramos recibos de pagos a hoteles de lujo, joyerías y traficantes. Sí, pagos directos a cuentas vinculadas con el cártel local bajo el concepto de consultoría de seguridad. Imprimí las fotos de Beatriz con sus amantes, hombres casados de la alta sociedad, y fotos del juez Arturo consumiendo cocaína en fiestas privadas. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Mateo. Voy a enviárselo a sus esposas. ¿A sus socios? ¿A sus rivales políticos? Vamos a hacer que se vuelvan paranoicos. Que desconfíen el uno del otro. Esa misma madrugada, me deslicé hasta la mansión de los Preston. No entré. No hacía falta. Solo dejé un sobre amarillo en el buzón del juez. Dentro no había amenazas. Solo una foto de él inhalando una línea de polvo blanco sobre el escritorio de su despacho, con la fecha y hora marcadas. Y una nota escrita con letras recortadas de periódico: «Sé lo que hiciste el verano pasado, señoría». A la mañana siguiente, me senté en mi coche, a 2 cuadras de distancia, con unos binoculares. Vi al juez salir en bata a recoger el correo. Abrió el sobre. Se puso pálido. Miró a todos lados, aterrorizado. Entró corriendo a la casa. Sonreí. El miedo es un virus. Y yo acababa de infectar al paciente cero. Pero esto era solo el aperitivo. Para el plato fuerte, necesitaba destruir su fuente de poder, el dinero. Y para eso, necesitaba que cometieran un error. «Comadre», la voz de Mateo sonó en mi auricular. El juez acaba de hacer 3 llamadas. A su contador, a su jefe de seguridad y a un número desechable. Rastrea el desechable. Ya lo tengo. Es un contratista. Un tipo sucio. Le está ordenando que limpie el servidor de la corte. ¿El servidor donde están las pruebas originales? Exactamente. El juez estaba asustado. Estaba tratando de borrar sus huellas. Pero al moverse, estaba dejando nuevas huellas. Es hora de subir la temperatura, dije, encendiendo el motor de mi camioneta. Vamos a pintar un poco. El pánico hace que la gente inteligente haga cosas estúpidas. Y Arturo Preston estaba entrando en pánico. Esa noche, decidí enviar un mensaje que Beatriz no podría ignorar. Su orgullo era su coche, esa monstruosidad amarilla que usó como excusa para casi matar a mi hija. La camioneta estaba estacionada frente a un club exclusivo en el centro.
Sus guardaespaldas estaban distraídos, coqueteando con unas chicas en la entrada. Error de novato. Nunca dejes el objetivo sin vigilancia visual. Me acerqué desde las sombras del callejón. Llevaba una sudadera con capucha y una lata de pintura en aerosol industrial. No cualquier pintura. Rojo sangre. En menos de 30 segundos, el capó inmaculado del Lamborghini Urus tenía una sola palabra escrita en letras gigantes y chorreantes: asesina. Y en el parabrisas dejé una foto impresa de la cara hinchada de Sofía en el hospital. Desaparecí antes de que nadie se diera cuenta. Desde la azotea de enfrente observé la reacción. Cuando Beatriz salió, tambaleándose por el alcohol y vio su bebé vandalizado, gritó. Fue un grito de furia pura. Golpeó a uno de sus guardaespaldas. Llamó a su hermano a gritos. Arturo. Arturo, tienes que matar a quien hizo esto. Aullaba mientras la gente grababa con sus celulares. Bien. Ahora estaba desequilibrada. Ahora cometería errores. Pero mi objetivo real no era el coche. Era Félix, el secretario del tribunal. El hombre que manejaba los archivos. El hombre al que el juez había llamado para limpiar. Félix era un hombre pequeño, nervioso, con gafas gruesas y trajes que le quedaban grandes. Un burócrata. Un hombre que seguía órdenes por miedo, no por lealtad. Lo seguí durante 2 días. Rutina simple: casa, trabajo, visita a su madre enferma en un asilo, casa. Un buen hijo. Un hombre con algo que perder. Al tercer día, lo intercepté en el estacionamiento subterráneo del tribunal. Estaba oscuro y silencioso. Cuando abrió la puerta de su coche, aparecí detrás de él. No lo toqué. Solo dije su nombre. Félix. Él dio un salto y se le cayeron las llaves. Se giró, con los ojos desorbitados. ¿Quién es usted? Tengo gas pimienta. No lo necesitas, Félix. No vengo a lastimarte. Soy Elena Torres. Su cara pasó del miedo al reconocimiento y luego al terror absoluto. Señora, yo no tuve nada que ver. Solo firmo papeles. Por favor, el juez me matará si me ve hablando con usted. El juez te va a hundir de todos modos, Félix, le dije con voz suave pero firme, dando un paso adelante. Cuando la investigación federal empiece, ¿a quién crees que va a culpar Arturo? ¿A su hermana preciosa o al secretario que firma los papeles? Félix tragó saliva. Sabía que tenía razón. Saqué una carpeta. Dentro había fotos de él recibiendo sobres de dinero. Sé que aceptas sobornos, Félix. Sé que pagas el asilo de tu madre con ese dinero sucio. Empezó a temblar. Mi madre necesita cuidados especiales. Es muy caro. No tenía opción. Tienes una opción ahora. Ayúdame a hundirlos y te prometo que tu madre estará cuidada. Te conseguiré protección como testigo. O puedes seguir con ellos y terminar en la cárcel mientras tu madre se queda sola en la calle. Félix se quitó las gafas y se frotó los ojos. Estaba llorando. Son monstruos, señora. Usted no sabe. No solo golpearon a su hija. Planean, se detuvo. ¿Qué planean, Félix? Mi instinto de alerta se disparó. Escuché al juez hablando con Beatriz. Dijeron que usted no se detendrá. Dijeron que la niña es el problema. Que si la niña desaparece, el caso desaparece. El aire se congeló en mis pulmones. Iban por Sofía. De nuevo. Necesito pruebas, Félix. Ahora. Tengo un disco duro, susurró, mirando a todos lados. Hice una copia de seguridad de todo antes de borrar el servidor. Los mensajes de texto, los registros de las transferencias de la fundación, las órdenes ilegales. Todo está ahí. Lo guardé por si acaso intentaban culparme. Dámelo. Está en mi casillero del gimnasio. La combinación es 19-84-05. Vete a casa, Félix.
Empaca tus cosas. Espera mi llamada. Cuando salí del estacionamiento con la dirección del gimnasio, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto de mi casa, tomada desde la calle, en ese mismo instante. Se veía la ventana de la habitación de Sofía. El texto decía: sé dónde vives, pastelera. Mira por la ventana. Llamé a Sofía inmediatamente. «Mamá», contestó al primer tono, voz aterrorizada. «Mamá, hay un coche negro parado afuera. Llevan ahí media hora». «Sofía, escúchame. Aléjate de las ventanas. Ve al baño, cierra con seguro y métete en la bañera. Ahora». Pisé el acelerador a fondo. Mi vieja camioneta rugió. Crucé la ciudad volando semáforos en rojo. Ellos querían jugar a asustarme. Querían que me rindiera por miedo a perder lo que más amaba. Pero cometieron un error de cálculo fatal. No entienden la biología básica. Cuando amenazas a la cría de una madre, no provocas miedo. Provocas una furia homicida. Llegué a mi calle derrapando. El SUV negro todavía estaba ahí, con el motor en marcha, frente a mi casa. Vidrios polarizados. No frené. Aceleré. Apunté mi camioneta directo hacia el lado del conductor del SUV. En el último segundo, giré el volante para golpearlos con la defensa reforzada de acero que mi camioneta tenía. Un viejo recuerdo de mis días de campo. Crash. El impacto fue brutal. El metal crujió. El SUV negro fue empujado hasta la acera, chocando contra un poste de luz. Salté de mi camioneta antes de que el humo se disipara. Saqué mi cuchillo. Corrí hacia el SUV. La puerta del conductor estaba atascada. Rompí la ventana con el mango del cuchillo. El hombre adentro estaba aturdido, sangrando por la nariz debido a la bolsa de aire. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo arrastré hacia afuera a través de los vidrios rotos. Lo tiré al suelo y puse mi bota en su garganta. ¿Quién te mandó? Rugí. El hombre intentaba respirar. Me miró con terror. Vio mis ojos. Vio el cuchillo. Preston. Jadeó. Fue Preston. Solo debíamos asustarlas. Presioné más fuerte. Vuelve con tu amo. Dile que el mensaje fue recibido. Y dile que voy por él. Lo solté. El hombre se arrastró, tosiendo, y salió corriendo, abandonando el coche destrozado. Entré a la casa corriendo. Sofía. Ella salió del baño, temblando. Me abracé a ella. Haz una maleta, mija. Nos vamos. Ya no es seguro aquí. Esa noche, llevé a Sofía a la cabaña del lago. Un lugar aislado, sin dirección en el GPS, propiedad de un viejo amigo militar fallecido. La dejé segura, rodeada de trampas caseras y alarmas silenciosas. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntó ella, agarrando mi mano. «Tengo una fiesta a la que asistir», dije, limpiándome la sangre de los nudillos. «Los Preston van a dar una gala benéfica mañana. Y creo que necesitan un servicio de catering especial». Era hora de terminar con esto. Iba a entrar en la boca del lobo. Y le iba a arrancar los dientes. La gala de verano de la familia Preston era el evento del año. Se celebraba en su mansión en las colinas, una fortaleza de mármol y cristal rodeada de muros altos y guardias armados. El propósito oficial era recaudar fondos para niños desfavorecidos. La realidad era que era una fiesta para que la élite se palmeara la espalda mientras lavaban dinero sucio. Entrar por la puerta principal era imposible. Pero toda fortaleza tiene una entrada de servicio. Gracias a los contactos de Mateo, conseguí un uniforme de una empresa de catering externa que habían contratado a última hora por el estrés de Beatriz, que había despedido a la mitad de su personal en un ataque de ira. Me miré en el espejo de la furgoneta de catering. Pelo gris falso, gafas gruesas, relleno bajo el uniforme para parecer más pesada y encorvada. Parecía una abuela inofensiva de 60 años.
La mujer invisible perfecta. Llevaba un auricular diminuto en mi oído, conectado con Mateo, y una microcámara escondida en un botón de mi camisa. «Estamos dentro, Elena», dijo Mateo. «Recuerda, el objetivo es una confesión directa. Necesitamos que Beatriz lo diga con su propia boca. El disco duro de Félix es bueno, pero una confesión en audio y vídeo es el clavo final». Entré en la cocina. Era un caos de chefs gritando y meseros corriendo. Nadie me prestó atención. Agarré una bandeja de copas de champán y salí al jardín. El lujo era obsceno. Fuentes de chocolate, estatuas de hielo, mujeres con vestidos que costaban más que la matrícula universitaria de Sofía. Y ahí, en el centro de todo, estaba ella. Beatriz Preston. Llevaba un vestido rojo sangre, bebiendo como si no hubiera un mañana, riéndose fuerte. Estaba rodeada de aduladores. Arturo, el juez, estaba cerca, hablando con el alcalde, pero se le veía tenso, mirando su teléfono constantemente, probablemente esperando noticias de sus matones fallidos. Me moví entre la multitud, ofreciendo bebidas, acercándome poco a poco a Beatriz. «Más champán, señora», dije con voz temblorosa, acercándole la bandeja. Beatriz ni me miró. Agarró una copa y siguió hablando. «Es un estrés total, querida. Esa gente pobre no entiende su lugar. Creen que pueden demandarnos. A nosotros». «¡Qué horror, Beatriz!», dijo una mujer enjollada. «¿Y qué pasó con el coche?». «Oh, el coche ya está en el taller. Pero te juro que voy a hacer que esa niña pague cada centavo. Aunque tenga que vender sus órganos». Las mujeres se rieron. Sentí una náusea violenta, pero mantuve mi papel. Necesitaba provocarla. Necesitaba que perdiera el control. Esperé el momento justo. Cuando Beatriz se giró bruscamente para saludar a alguien, tropecé. La bandeja se inclinó. 3 copas llenas de champán y vino tinto cayeron directamente sobre su vestido rojo de diseñador. El silencio en el jardín fue instantáneo. Beatriz miró su vestido manchado. Luego me miró a mí. Sus ojos se inyectaron de sangre. «¡Imbécil!», gritó, dándome una bofetada sonora. Mis gafas salieron volando. «Mira lo que has hecho. Este vestido vale $20.000. Caí al suelo, fingiendo estar aterrorizada. «Perdón, señora, perdón, tengo artritis, se me resbaló, me importa una mierda tu artritis». Beatriz me pateó en la pierna. Un déjà vu terrible. Era lo mismo que le hizo a Sofía. «Eres una inútil. ¿Debería hacer que te maten aquí mismo?». Arturo se acercó corriendo. «Beatriz, cálmate. La gente está mirando». «Que miren», aulló ella, totalmente borracha y desquiciada. «Soy Beatriz Preston. Hago lo que quiero». Destrocé la cara de esa estúpida estudiante y salí libre. Puedo aplastar a esta vieja cucaracha y nadie dirá nada. Mi hermano es el dueño de esta maldita ciudad. Bingo. Ahí estaba. La confesión. Clara. Alta. Grabada en 4K y transmitida en vivo a los servidores de Mateo. ¿Lo tienes?, susurré al micrófono. «Lo tengo, Elena». «Sal de ahí. Ahora». Me empecé a levantar. Pero cometí un error. Al levantarme, mi mirada se cruzó con la de Arturo. Él me vio. Vio mis ojos. Y reconoció la mirada de la mujer en la corte. La mirada de la madre que lo desafió. Su rostro palideció. «Tú», murmuró. «¿Seguridad? ¿Seguridad? Es ella. Atrapen a esa mujer». 4 guardias armados empezaron a correr hacia mí desde el perímetro. Se acabó el teatro de la abuela. Me quité el relleno y las gafas rotas. Tiré la bandeja como un frisbee hacia el guardia más cercano, golpeándolo en la garganta. Cayó al suelo boqueando. Corrí hacia la cocina. «Mateo, luces», grité.
3, 2, 1. ¡Clac! Toda la mansión se quedó a oscuras. La gente empezó a gritar. El pánico de los ricos es algo ruidoso. Aproveché la confusión. Me moví como un fantasma entre las sombras que conocía tan bien. Escuché a los guardias gritando órdenes, chocando entre ellos. «¡Cierren las puertas! ¡Que no salga!». Pero yo ya no estaba en el suelo. Había subido por el montaplatos hacia el segundo piso. Corrí por el pasillo principal, entré en el despacho de Arturo y salí por el balcón. Salté hacia un árbol cercano, deslicé por el tronco y aterricé en el jardín trasero, fuera del perímetro de seguridad principal. Mientras corría hacia el bosque donde había dejado mi camioneta, escuché las sirenas de policía acercándose. Pero no venían por mí. Venían porque Mateo acababa de filtrar el vídeo de la confesión en todas las redes sociales, etiquetando al FBI y a la prensa nacional. Llegué a mi camioneta, jadeando, con el corazón bombeando adrenalina pura. Me arranqué la peluca y me miré en el retrovisor. Tenía un corte en la mejilla por la bofetada. Sonreí. «Espero que hayas disfrutado la fiesta, Beatriz», dije al aire. «Porque la resaca va a ser brutal». Conduje hacia la cabaña. Sabía que esto no había terminado. Los había humillado. Los había expuesto. Ahora vendrían a matarnos con todo lo que tenían. Ya no intentarían asustar. Vendrían a ejecutar. Y yo los estaría esperando. El vídeo se volvió viral en menos de una hora. La confesión de la gala era tendencia mundial. En la pantalla de mi laptop, en la oscuridad de la cabaña, veíamos las noticias. Arturo Preston había sido suspendido temporalmente. Beatriz estaba encerrada en la mansión, rodeada de prensa. Sofía miraba la pantalla con una mezcla de asombro y miedo. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?». «Ahora es cuando se vuelven más peligrosos, mija. Una bestia herida es la que más muerde». Apagué la laptop. «Apaga todo. Luces, teléfonos. Quiero oscuridad total». «¿Por qué?». «Porque ya vienen». No me equivoqué. A las 3 de la madrugada, los sensores de movimiento que coloqué en el camino de tierra, a 1 kilómetro de distancia, me enviaron una señal silenciosa a mi reloj. 3 vehículos. Pesados. Sin luces. No eran policías. No eran matones de barrio. Eran profesionales. Contratistas privados. Exmilitares que trabajan por dinero sucio. Arturo había vaciado sus cuentas en las Islas Caimán para contratar a un escuadrón de la muerte. Querían borrar sus problemas, nosotras. «Sofía, al sótano», ordené. Le di una pistola. Una Glock 19. «¿Sabes cómo usarla? Si alguien abre esa puerta y no soy yo, disparas. No dudes». «Mamá, tengo miedo». «El miedo te mantiene viva. Úsalo». Cerré la puerta del sótano. Me quedé sola en la sala principal de la cabaña. Me puse mis gafas de visión nocturna. Viejas, pero funcionales. Tomé mi cuchillo y un arco compuesto de caza que había en la cabaña. Las armas de fuego hacen mucho ruido y revelan tu posición. El silencio era mi aliado. Salí por la puerta trasera y me fundí con el bosque. Los vi llegar. 12 hombres. Equipamiento táctico completo, rifles con silenciador. Se movían en formación. Sabían lo que hacían. Se dividieron. 4 por el frente, 4 por atrás, 4 asegurando el perímetro. El líder hizo una señal de mano. «Breach and clear». Entrar y despejar. Patearon la puerta principal. Entraron disparando a las camas vacías. Craso error. Había preparado la casa. Cuando entraron en la sala, uno de ellos tropezó con un cable trampa. No era una bomba, era una lata de gas lacrimógeno casero, hecho con pimienta y cloro. El humo llenó la sala. Tosieron. Se desorientaron. Desde la ventana rota, disparé mi primera flecha.
Le dio al hombre de la retaguardia en el muslo. Cayó gritando, rompiendo el silencio. «¡Contacto! ¡Contacto!», gritaron. Pero no sabían dónde estaba. Me moví rápido, cambiando de posición. Era una sombra entre los árboles. El segundo grupo, los que venían por atrás, intentaron flanquearme. Los esperé agazapada en el techo del cobertizo. Cuando el primero pasó por debajo, salté. Caí sobre él, con el peso de mi cuerpo y la gravedad. Mi cuchillo encontró el hueco entre su chaleco y su cuello. No lo maté, pero corté lo suficiente para que el pánico lo paralizara. Lo dejé inconsciente de un golpe. El segundo se giró, pero yo ya estaba en su espacio personal. Le rompí la muñeca, le quité el rifle y le di un culatazo en la nariz. Cayó como un saco de papas. Quedaban 8. «¡Está afuera! ¡Es una sola mujer!», gritaba el líder por la radio. «No soy una mujer», susurré en la frecuencia de radio que les había robado al guardia inconsciente. «Soy su peor pesadilla. Salgan de mi propiedad o no volverán a casa». El miedo empezó a cundir entre ellos. No esperaban resistencia. Esperaban una ejecución fácil de una pastelera y una estudiante. Se encontraron con una zona de guerra. Empecé a cazarlos uno por uno. Usando el bosque. Usando la oscuridad. Un golpe en la rodilla desde un arbusto. Una trampa de lazo que dejó a uno colgando de un árbol boca abajo. En 20 minutos, solo quedaba el líder y 2 hombres más. Estaban agrupados en el porche, espaldas contra espaldas, aterrorizados, apuntando a la nada. Salí de entre los árboles, con las manos en alto, pero sosteniendo el detonador de las cargas de distracción que había puesto alrededor de la casa, fuegos artificiales modificados. «¡Tira el arma!», gritó el líder, apuntándome a la cabeza. «Tu cliente, el juez Preston, ya no puede pagarles», dije con calma. «Sus cuentas acaban de ser congeladas por el FBI hace 10 minutos». El líder vaciló. «¿Mientes? Revisa tu teléfono. O pregúntale a tu banco. ¿Vale la pena morir por un cheque que va a rebotar?». El líder miró a sus hombres. Luego bajó el rifle. «Vámonos», dijo. «Una cosa más», les lancé una radio. «Dale esto a Arturo. Dile que voy a ir a verlo. Personalmente». Los mercenarios se retiraron, arrastrando a sus heridos. Escuché los motores alejarse. Caí de rodillas en el pasto húmedo. Me dolía todo el cuerpo. Tenía 44 años, no 24. Mis articulaciones gritaban. Pero estábamos vivas. Fui al sótano. Sofía estaba acurrucada, apuntando a la puerta. «¿Mamá?». «Se fueron, mija. Se fueron». Nos abrazamos. Pero sabía que esto no era el final. Arturo Preston estaba acorralado. Ya no tenía dinero, ni reputación, ni sicarios. Solo le quedaba una carta. La carta de la desesperación absoluta. Y esa es la más peligrosa de todas. Al amanecer, recibimos la noticia. Arturo y Beatriz habían desaparecido de la mansión antes de que llegara el FBI. Estaban huyendo. Pero no iban a ir muy lejos. Porque yo sabía a dónde iban. A su lugar seguro. El puerto. Iban a intentar salir del país en barco. «Prepárate, Sofía», dije, cargando la camioneta. «Vamos a terminar esto». El camino hacia el puerto era una línea negra de asfalto que parecía no tener fin. Mis manos apretaban el volante de la camioneta con tanta fuerza que sentía que el cuero iba a ceder. A mi lado, Sofía revisaba el cargador de la pistola con manos temblorosas. No dije nada, pero el corazón se me partía. Una madre nunca debería ver a su hija preparando un arma. Debería verla preparando libros o una maleta para un viaje con amigas. Pero esa vida nos la habían robado. «Mamá», dijo Sofía, rompiendo el silencio pesado del motor. «¿Crees que lograremos detenerlos?». La miré de reojo.
Sus ojos, aún con las sombras de los moretones, brillaban con una mezcla de terror y determinación. No vamos a detenerlos, mija. Vamos a acabarlos. Mateo me hablaba por el auricular. Su voz sonaba metálica y urgente. Elena, los tengo. El transpondedor del Rolls-Royce se activó cerca de los muelles privados en la zona industrial norte. Hay un movimiento inusual de registros de carga. Parece que están tratando de salir en un carguero privado a las 4 de la madrugada. Tienes menos de 30 minutos. Entendido. Pisé el acelerador. El motor rugió, tragando kilómetros. Pero Arturo Preston no era tonto. Sabía que iríamos. A 5 kilómetros de la entrada al puerto, el mundo se puso al revés. Una luz cegadora estalló frente a nosotras. Un camión de carga bloqueó la carretera transversalmente. Giré el volante con violencia. Los neumáticos chillaron, quemando caucho, y la camioneta derrapó hacia la cuneta, golpeando contra un terraplén de tierra y piedras. El impacto me sacó el aire de los pulmones. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho como un cuchillo. «¡Sofía!», grité, aturdida, con la visión borrosa. No hubo respuesta. Me quité el cinturón a manotazos, ignorando el dolor punzante en mis costillas. La puerta del copiloto estaba abierta. Sofía no estaba. Miré hacia la carretera. A través de la neblina y el humo del radiador roto, vi dos figuras arrastrando a mi hija hacia una camioneta blindada que esperaba detrás del camión. Ella pataleaba, gritaba mi nombre, pero uno de los hombres le dio un golpe seco en la cabeza con la culata de un rifle. La vi caer inerte en sus brazos. «¡No!». El grito salió de mis entrañas, un sonido animal, primario. Intenté correr, pero mis piernas fallaron. Caí de rodillas sobre la grava. La camioneta blindada arrancó, levantando polvo, y desapareció en la oscuridad hacia los muelles. Me habían tendido una emboscada. Habían usado mi propia prisa en mi contra. Me levanté. El dolor físico no importaba. Ya no sentía dolor. Solo sentía una frialdad absoluta. Me habían quitado lo único que me mantenía humana. Ahora solo quedaba la bestia. Corrí hacia mi camioneta destrozada. El motor estaba muerto. Mateo, jadeé por el auricular. Se la llevaron. Tienen a Sofía. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Mateo sonó dura, sin piedad. El muelle 4. Almacén 12. Es propiedad de una empresa fantasma de Arturo. Ahí es donde van. Voy para allá. Elena, estás a 3 kilómetros a pie. No llegarás a tiempo. Miré a mi alrededor. La carretera estaba desierta, salvo por el camión que nos bloqueó, el conductor había huido. Pero en la parte trasera del camión había una motocicleta vieja, una enduro, probablemente del chofer. Rompí el candado con un golpe de piedra y mi cuchillo. Hice un puente en los cables de arranque. El motor de la moto tosió y cobró vida. Llegaré, gruñí. Avísale a Félix. Dile a la agente María que mueva a su equipo. Que traigan bolsas para cadáveres. No sé si serán las mías o las de ellos, pero alguien no sale vivo de ese almacén esta noche. Conduje la moto como una loca, cortando camino a través de los terrenos baldíos y las vías del tren. El viento golpeaba mi cara, secando las lágrimas antes de que pudieran caer. Rezaba. Rezaba a Dios, a la Virgen y al diablo también. No dejes que la toquen. Mátame a mí, pero sálvala a ella. El almacén 12 era una estructura oxidada y gigantesca frente al Mar Negro. Había luces encendidas adentro. El Rolls-Royce y la camioneta blindada estaban afuera. Dejé la moto lejos y me acerqué reptando entre los contenedores de carga. El olor a salitre se mezclaba con el olor a gasolina. Mucha gasolina. Me deslicé por una puerta lateral entreabierta. Lo que vi me heló la sangre. En el centro del almacén, bajo la luz amarillenta de unos reflectores industriales, estaba Sofía.
Estaba atada a una silla de metal, inconsciente, con la cabeza caída sobre el pecho. A su alrededor, Beatriz Preston caminaba en círculos, sosteniendo un bidón rojo de gasolina. Parecía una bruja de cuento, con el maquillaje corrido, el vestido rojo manchado de vino y barro, y los ojos desorbitados por la locura y el alcohol. Arturo estaba cerca, gritando por teléfono, paseándose nerviosamente junto a su Rolls Royce. «El barco tiene que estar aquí ya», gritaba Arturo. «Me importa un carajo la marea. Si no zarpamos en 10 minutos, estamos muertos». Beatriz se detuvo frente a Sofía. Empezó a rociar gasolina en un círculo alrededor de la silla. Luego, salpicó un poco sobre los pies de mi hija. «Todo es culpa tuya, mocosa», murmuraba Beatriz, con una voz chillona y quebrada. «Mi coche. Mi reputación. Mi vida. Todo por tu culpa. Deberías haberte quedado en el suelo cuando te pegué». Saqué mi arco. Me quedaba una sola flecha especial, con punta explosiva, un regalo que Mateo había fabricado. Pero no podía disparar. Estaban demasiado cerca de ella. Si fallaba o si la explosión alcanzaba los vapores de la gasolina, Sofía ardería. Tenía que entrar. Tenía que distraerlos. Salí de las sombras, caminando despacio, con las manos vacías y levantadas. «Beatriz», grité. Todos se giraron. Los dos guardaespaldas que quedaban me apuntaron con sus rifles. Arturo dejó caer el teléfono. Beatriz sonrió. Fue una sonrisa horrible. «Miren quién llegó a la fiesta de despedida. La pastelera ninja». «Déjala ir, Beatriz», dije, avanzando paso a paso. Mis ojos no se apartaban de los suyos. «El problema es conmigo. Siempre ha sido conmigo». «¡Alto ahí!», gritó Arturo, sacando una pistola pequeña y niquelada de su saco. «Un paso más y ordeno que disparen». Me detuve a 10 metros de ellos. «Arturo, eres un hombre inteligente», le dije, ignorando a su hermana. «Sabes que esto se acabó. El FBI tiene tus cuentas. Tienen los registros. Matar a mi hija no te va a salvar. Solo te convertirá en un asesino de niños en una prisión federal. Te comerán vivo adentro». Arturo tembló. El sudor le corría por la frente. «No tengo opción, Elena, tú no entiendes. No es solo la cárcel». «¿Entonces qué es?», presioné, tratando de ganar tiempo. Vi que Sofía empezaba a moverse, despertando. «Es el cártel», gritó Arturo, y su voz se rompió en un sollozo histérico. «Ese dinero de la fundación no era mío. Era de ellos. Lavaba 50 millones al año. Si me atrapan, hablaré. Y si hablo, ellos me matarán a mí y a toda mi familia. Tengo que irme». Ahí estaba. La verdad completa. La gran revelación. No era solo corrupción política. Estaban en la cama con el diablo. Beatriz soltó una carcajada estridente. «Deja de llorar, Arturo. Eres patético». Ella sacó un encendedor de plata de su bolsillo. Lo encendió. La llama bailó en la oscuridad. «Vamos a quemar la evidencia. A la niña. A esta vieja metiche. Y luego nos iremos. Y si el cártel viene, les pagaremos. El dinero lo arregla todo. Siempre lo hace». Miré la llama. Miré el suelo empapado de gasolina. «Beatriz, mírame», dije, bajando la voz. «Tienes razón. El dinero puede comprar muchas cosas. Pero no puede comprar una salida de esto». «Mírame hacerlo», dijo ella, y dejó caer el encendedor. El tiempo se ralentizó. Vi el encendedor caer girando en el aire. No pensé. Actué. Saqué el cuchillo que tenía escondido en la manga y lo lancé. No apunté a Beatriz. Apunté al encendedor en el aire. Era un tiro imposible. 1 en 1 millón.
El cuchillo golpeó el encendedor metálico en pleno vuelo, desviándolo unos centímetros. No cayó en el charco de gasolina principal, sino que rebotó hacia un lado, sobre el concreto seco. Pero la distracción fue suficiente. «Ahora, Sofía», grité. Sofía, que había estado fingiendo seguir inconsciente, se lanzó hacia adelante con la silla pegada a la espalda, golpeando las piernas de Beatriz. Beatriz cayó al suelo gritando. Los guardias abrieron fuego. Me lancé rodando hacia la cobertura de un montacargas. Las balas chispearon contra el metal. «Mateo, ahora», grité al micrófono. Las luces del almacén se apagaron de golpe. Mateo había hackeado el sistema eléctrico del puerto. Solo quedó la luz de la luna entrando por los tragaluces altos. La oscuridad era mi amiga. Para ellos, era el caos. Me moví. Ya no era Elena la madre. Era la fantasma. Aparecí detrás del primer guardia. Un golpe seco en la tráquea. Cayó sin hacer ruido. El segundo guardia disparaba a ciegas. Le barrí las piernas y, antes de que tocara el suelo, lo noqueé con un rodillazo en la sien. Solo quedaban Arturo y Beatriz. Arturo estaba disparando su pequeña pistola al aire, gritando de terror. «¡Aléjate! ¡No te acerques!». Me acerqué a él. Le quité la pistola de la mano con un movimiento rápido y le di una bofetada que lo tiró sobre el capó de su precioso Rolls Royce. «Siéntate y cállate», le ordené. Miré hacia el centro. Beatriz se estaba levantando. Tenía un trozo de vidrio en la mano y se abalanzaba sobre Sofía, que intentaba desatarse las manos. «¡Muérete, maldita lisiada!», chillaba Beatriz. Corrí. Me interpuse entre ella y mi hija. Beatriz me clavó el vidrio en el hombro. El dolor fue agudo, caliente. Pero no me moví. La agarré por la muñeca. Apreté hasta que escuché el crujido de los huesos. Ella soltó el vidrio y gritó. La miré a los ojos. Estaban llenos de odio, pero también de un miedo profundo, infantil. «Nadie toca a mí, hija», dije, remarcando cada palabra. La empujé. Cayó sentada sobre el charco de gasolina que ella misma había vertido. En ese momento, las puertas del almacén volaron por los aires. Luces rojas y azules inundaron el lugar. Sirenas. Megáfonos. FBI. Policía Federal. Tiren las armas. Era María. Y venía con un ejército. Beatriz miró las luces, luego me miró a mí. Por primera vez, su arrogancia se rompió. Se echó a llorar, encogiéndose en posición fetal, manchando su vestido de miles de dólares con la grasa del suelo. Arturo levantó las manos, temblando, orinándose encima literalmente. El gran juez. El intocable. Reducido a un hombre asustado en un pantalón mojado. Me acerqué a Sofía. Corté las cuerdas con mi cuchillo. Ella se levantó y me abrazó. Lloramos. Lloramos ahí, en medio del olor a gasolina y el ruido de los helicópteros, con mi sangre manchando su blusa y sus lágrimas mojando mi cuello. Lo hicimos, mamá, sollozó. Se acabó. Miré a Arturo y Beatriz siendo esposados y arrastrados hacia las patrullas. Beatriz gritaba que la soltaran, que su vestido era de seda. Arturo intentaba negociar con un agente que ni siquiera lo miraba. Me toqué el hombro herido. Dolía, pero era un dolor bueno. Era el dolor de la victoria. Me acerqué a la cámara de seguridad del almacén, sabiendo que Mateo seguía grabando. Miré al lente. Dijeron que eran intocables, dije, con la voz cansada pero firme. Se equivocaron. La justicia tarda, pero cuando llega de la mano de una madre, no perdona. Los días siguientes fueron una neblina de declaraciones, médicos y flashes de cámaras. El vídeo de la confesión de Arturo en el almacén, donde admitía lavar dinero para el cártel, fue el último clavo en su ataúd. No hubo fianza. No hubo arresto domiciliario en su mansión.
Los llevaron directamente a la prisión de máxima seguridad del Estado. Por su propia protección, dijeron, pero todos sabíamos que era para evitar que escaparan. 6 meses después. El otoño había llegado a la ciudad, tiñendo los árboles de dorado y ocre. Me encontraba sentada en la primera fila de la Corte Federal. Esta vez, la sala era diferente. No había risas burlonas. No había arrogancia. El aire se sentía limpio, solemne. Sofía estaba a mi lado. Sus heridas físicas habían sanado. Se había arreglado los dientes y las costillas soldaron bien. Pero lo que más me enorgullecía eran sus cicatrices invisibles. Ya no era la niña ingenua que creía ciegamente en el sistema. Ahora era una mujer joven que entendía que el sistema debe ser vigilado, cuestionado y, a veces, forzado a funcionar. Había regresado a la universidad con más fuerza que nunca, cambiando su especialidad a Derecho Penal. Todos de pie, dijo el alguacil. Entró la jueza federal, una mujer de rostro severo pero justo. Luego, entraron ellos. Arturo Preston parecía haber envejecido 20 años en 6 meses. Su cabello, antes teñido y peinado perfectamente, ahora era gris y escaso. Caminaba arrastrando los pies, con el uniforme naranja de presidiario que le quedaba grande. Ya no había rastro del hombre que bajaba del Rolls Royce. Beatriz era una sombra. Sin su maquillaje, sin sus joyas, sin su alcohol, se veía pequeña y frágil. Sus manos temblaban constantemente. Cuando pasó cerca de nosotras, agachó la cabeza. La reina de la sociedad no podía sostener la mirada de la pastelera. La sentencia fue leída en voz alta, resonando como una campana de libertad. Arturo Preston, por los cargos de lavado de dinero, corrupción, extorsión, secuestro e intento de homicidio, se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, todos los activos de la familia Preston serán incautados y liquidados para pagar reparaciones a las víctimas. Beatriz Preston, continuó la jueza, por los cargos de agresión agravada, secuestro e intento de homicidio, se le condena a 40 años de prisión. El mazo golpeó. Toc. Ese sonido. Ese simple sonido de madera contra madera. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Más dulce que cualquier canción. Sofía me apretó la mano. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. ¿Se acabó, mamá? De verdad se acabó. Salimos de la corte. Afuera, una multitud nos esperaba. No eran paparazzi hambrientos de escándalo esta vez. Eran mujeres. Cientos de ellas. Madres, hijas, abuelas. Sostenían carteles que decían: «Yo soy Elena, justicia para Sofía, gracias por luchar». Cuando nos vieron, empezaron a aplaudir. No era un aplauso cortés. Era una ovación. Sentí un nudo en la garganta. Nunca busqué ser una heroína. Solo quería proteger a mi hija. Pero al hacerlo, había encendido una chispa en todas esas mujeres que habían sido silenciadas por hombres poderosos como Arturo. Esa tarde, fuimos al lago. Al mismo muelle de la cabaña donde nos escondimos. El sol se estaba poniendo, pintando el agua de violeta y naranja. Nos sentamos en el borde, con los pies colgando sobre el agua fría. Saqué algo de mi bolso. Era mi viejo cuchillo Kavar. Lo miré por última vez. Había servido su propósito. Había despertado a la guerrera cuando la necesité. Pero la guerra había terminado. Y yo no quería vivir el resto de mi vida siendo un soldado. Quería volver a ser Elena. Quería volver a hornear pasteles. Quería ser abuela algún día, no una vigilante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía. Voy a dejar ir a la fantasma, dije. Lancé el cuchillo lejos, hacia el centro del lago. Giró en el aire, brillando una última vez bajo el sol poniente, y cortó el agua con un plop suave antes de hundirse en la oscuridad. Ya no lo necesito, dije, abrazando a mi hija. Tengo algo más fuerte ahora. ¿Qué cosa? A nosotras. Y a nuestra voz.
Con el dinero de la indemnización, que fue una suma astronómica tras la liquidación de los bienes de los Preston, no compramos coches de lujo ni mansiones. Abrimos la Fundación Sofía. Convertimos el viejo local de la pastelería y el edificio de al lado en un centro comunitario. Un refugio. Por las mañanas, enseñamos oficios. Por las tardes, damos asesoría legal gratuita a víctimas de abuso de poder, con Sofía liderando al equipo de estudiantes de Derecho. Y por las noches, en el sótano reformado, doy clases. No clases de pastelería. Doy clases de defensa personal para mujeres. Les enseño a no tener miedo. Les enseño que su cuerpo no es un objeto para ser golpeado, sino una fortaleza que debe ser defendida. Les enseño a mirar a los ojos a sus agresores y decir no. A veces, cuando veo a una mujer joven golpear el saco de boxeo con rabia, veo a Sofía. A veces, cuando veo a una madre decidida protegiendo a su hijo, me veo a mí misma. Félix, el exsecretario, trabaja con nosotras llevando la contabilidad. Cumplí mi promesa. Su madre está en un buen asilo y él tiene una segunda oportunidad. Violeta, la hijastra de Beatriz, estudia arte en la capital, lejos de los recuerdos tóxicos, pagada por nuestra fundación. La vida no volvió a ser como antes. No puedes borrar las cicatrices. Pero aprendimos que las cicatrices no son feas. Son mapas de supervivencia. Son la prueba de que el dolor no nos mató, nos hizo renacer. Ayer, mientras cerraba el centro, vi mi reflejo en el cristal de la entrada. Ya no vi a la mujer cansada y asustada del hospital. Tampoco vi a la asesina fría de los Navy SEAL. Vi a Elena. Simplemente Elena. Una madre. Una sobreviviente. Una mujer que caminó por el infierno y salió del otro lado con un cubo de agua para apagar el fuego de otros. Y esa, mis amigos, es la victoria más grande de todas. Vaya viaje de historia, les juro que odié profundamente a Beatriz Preston desde el primer segundo del vídeo. Esa risa histérica mientras pisoteaba a una niña inocente es de psicópatas. Y el juez corrupto usando su estrado para salvar a su maldita hermana, qué asco de personas. Pero el giro de que Elena es una Navy SEAL apodada, la fantasma, se me puso la piel de gallina. Me fascina cómo va a destruir a esta familia intocable usando sus propios secretos de lavado de dinero. Nada de violencia rápida, destrucción total de su estatus y su dinero, eso es jodidamente brillante. Miren lo que dice el usuario @justicia para Sofía en los comentarios, Elena es una reina absoluta. Los Preston merecen quedarse en la miseria más profunda por lo que hicieron. Ojalá los destruya rápido. Hermano, estoy contigo al 100%, esa gente no merece ni un gramo de compasión, se burlaron de la ley y del dolor de una niña. Ahora que aguanten la tormenta militar que se les viene encima, no puedo esperar para ver cómo caen. Pero por otro lado el usuario @legalmind88 comenta, aunque entiendo la furia de la madre, hackear cuentas y buscar venganza por su cuenta arruina su credibilidad legal. Debería apelar a instancias federales superiores. A ver @legalmind88, ¿en serio estás diciendo eso? ¿Instancias federales superiores? ¿Viste el maldito vídeo? El hermano es el juez y tienen a la policía comprada. Si Elena se queda esperando sentado a que el sistema funcione, su hija se queda sin justicia y esos monstruos seguirán riéndose en su cara. A veces el sistema está tan roto que necesitas a la fantasma para arreglarlo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por involucrarse tanto en estas historias. Su amor, su apoyo, su valioso tiempo siempre significan el mundo entero para mí, de verdad se los agradezco de corazón. Si les gustó este viaje de venganza quirúrgica, no olviden dejar su buen like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Para no perderse la continuación, dejen abajo en los comentarios qué harían ustedes en el lugar de Elena. Nos vemos en el próximo vídeo, los quiero, chao.